Muy buenos días. En este día domingo 13 de octubre de 2024, 28 del tiempo ordinario del ciclo B, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús se ponía en camino, uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: «Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios». Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: «¿Y quién se podrá salvar?». Jesús, mirándolos fijamente, dice: «Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios». Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna». Palabra del Señor. Una palabra muy dura, si se quiere, y tal como dice el Señor, imposible de cumplir en nuestras fuerzas. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que todo esto es verdad. Cuando vemos los primeros siglos, la conversión de los reyes, de los príncipes cristianos, San Bernardo, por ejemplo, el mismo San Francisco, Santa Clara, vemos que ellos que renunciaron a todo, realmente obtuvieron lo que buscaban. Es decir, el Señor no miente jamás, y lo que Él dice se cumple. Pero necesitamos la gracia de la fe, de una fe adulta, no solamente de un creer, porque si es por eso, los diablos también creen y no tienen fe. Y los musulmanes creen mucho, pero no tienen fe. Porque la fe implica dos cosas fundamentales. No solo el creer en Dios, porque creer en Dios, muchos pueden creer en Dios. Un Dios etéreo, la Pachamama, el infinito, el gran Mahavatar, qué sé yo, invéntale los nombres que quieras, Vishnu, los nombres que quieras. Pero la fe, el creer, es en un Dios único y verdadero, tres personas distintas y un solo Dios. Primera parte. Y la segunda es tener un encuentro personal desde la fe con Jesucristo, que es el Dios encarnado. Y eso es. Por eso podemos decir que los musulmanes no tienen fe, porque los musulmanes no creen que Jesucristo sea Dios. Creen en Alá, son hijos de Abraham, todo lo que quieras, pero no creen que Jesucristo sea Dios. Los judíos les ha costado mucho creer que Jesucristo es Dios. Poco a poco van entrando algunos y dándose cuenta que el Mesías que ellos esperaban estuvo entre ellos y no lo reconocieron, y se van convirtiendo poco a poco.
Cuando los judíos terminen de convertirse, ahí sí yo creo que vendrá el Señor a unificar estos dos pueblos. Pero antes hay algo que podemos hacer, que el Señor nos está diciendo. Si queremos ganar la vida eterna, tener la vida eterna, el Señor es claro. Anda, vende todos tus bienes. Entrega esa plata a los pobres, sin que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda. Luego toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es la gran cruz que tenemos el 90% de las personas? Aparte de otras. Yo tengo un cementerio entero. Pero ¿cuál es la gran cruz? El miedo a la pobreza. Porque hemos visto que los pobres sufren lo indecible y no queremos sufrir igual. Tenemos miedo al sufrimiento. Y vender los bienes precisamente significa que nos va a llevar al sufrimiento que tememos. Pero cuando se hace realmente en el nombre del Señor ese signo y uno se desprende de sus bienes, sucede lo que dice a continuación. Yo les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hacienda y por mí y por el Evangelio, recibirá en esta vida 100 veces más. Con persecuciones, porque indudablemente con persecuciones. Cuando yo empecé a desprenderme de mis bienes, una hermana se enteró y por supuesto que tuve una persecución de la familia tremenda, pero en definitiva el más feliz de todos soy yo, el que hizo lo que Dios le pedía. Los otros ahí van, no la pasan mal, en fin, pero nunca, de todos mis hermanos, somos 5, el más feliz soy yo. Y no tengo nada. Solo tengo a Dios, pero vivo en unas casas preciosas donde me acogen. Tengo el dinero que necesito, cada vez que lo necesito. Tengo una vejez espléndida. A los 80 años, pocos pueden sentirse tan bien como me siento yo y ser tan felices como soy yo. El Señor es fiel. Y en este Evangelio nos está invitando a una cosa muy simple: creed en mí. Él es realmente el bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Le está diciendo al muchacho que está hablando con Dios. Pues a nosotros también nos está diciendo, no se olviden, yo soy Dios. Pedid y se os dará. El que tenga oídos para oír, que oiga. Feliz domingo.